Nunca he sido un cobarde, pero lo que sucedió en los antiguos túneles subterráneos de Berlín me hizo ver el miedo con otros ojos. Cuando oí hablar por primera vez de los búnkeres abandonados, las galerías y los laberintos bajo la ciudad, pensé que era simplemente fascinante. La historia siempre me ha apasionado. Desde niño me encantaba leer sobre los hallazgos de los arqueólogos, los documentos perdidos y los escondites secretos. Había muchos rumores sobre los pasadizos subterráneos de Berlín. Se decía que allí todavía se podían encontrar vestigios de acontecimientos pasados, objetos y manuscritos que databan casi de la época en que la ciudad estaba sitiada. No creía en fantasmas ni en lo sobrenatural, y pensaba que explorar los túneles sería simplemente una aventura emocionante. Ni siquiera podía imaginar que esos oscuros pasillos guardaran un secreto tan siniestro. Mi deseo de verlo todo con mis propios ojos superó todas mis dudas. Era un extranjero que había llegado a Berlín para escribir un artículo sobre los secretos subterráneos. En los archivos encontré varias referencias a refugios antiaéreos secretos y pasillos clandestinos, construidos unos años antes del final de la Guerra Mundial. Mientras recopilaba información, empecé a notar detalles extraños. Algunos documentos hablaban de la existencia de un proyecto especial que se había paralizado al final de la guerra, pero pocos estaban dispuestos a hablar de ello. Solo encontré fragmentos de mapas, notas extrañas en hojas amarillentas por el paso del tiempo, y eso con imprecisiones. Oficialmente, la mayoría de los túneles habían sido rellenados o derribados hacía mucho tiempo, y los que aún se conservaban no presentaban, supuestamente, ningún interés especial. Al final, di con un vecino llamado Henry. En su día había sido aficionado a la arqueología y conservaba planos detallados de la red subterránea. Quedé con él a primera hora de la mañana en uno de los barrios tranquilos de Berlín. Henry me llevó a una entrada de hormigón discreta, oculta entre los arbustos junto a un muro derruido de una antigua fábrica. Me mostró una pesada trampilla metálica oxidada por los bordes. Me dijo que detrás de ella se extendía uno de los pasillos más largos que, según la leyenda, conducía a un búnker secreto, donde en su día se llevaron a cabo ciertos experimentos. Todo sonaba a invención, pero mi curiosidad no hacía más que aumentar. Henry no quería entrar conmigo. Me confesó que una vez había bajado allí con un amigo, pero no había pasado del segundo nivel. Dijo que apenas había aire y que tenía la sensación de que alguien le vigilaba. Allí siempre me parecía oír pasos, añadió. Y no era un eco. Era como si alguien caminara a mi lado y me respirara en la nuca. Pensé que sus descripciones se explicaban fácilmente por las corrientes de aire y el ruido del agua que se filtraba por las grietas. Él solo negó con la cabeza y me miró de tal manera que incluso a mí se me heló el corazón. Pero nada podía detenerme. Encendí la linterna al máximo, comprobé las pilas de la luz de emergencia y le dije a Henry que volvería en unas horas. Bajé por la escalera resbaladiza, sorteando los troncos y la basura. Lo primero que noté fue el moho, el olor a humedad y la maraña de cables y tuberías en el techo. Cuando mis pies tocaron el suelo, miré a mi alrededor. El pasillo se adentraba en la profundidad, dividiéndose en dos direcciones. Al elegir el camino, sentí un extraño escalofrío, como si el aire fuera anormalmente frío. El agua goteaba del techo y cada sonido resonaba con un eco opresivo. Pero había algo emocionante en ello. Sentía que estaba caminando por un lugar histórico abandonado, donde casi un siglo atrás la gente había construido fortificaciones y, tal vez, escondido algo importante. En mi mente se formó una imagen del pasado, el fin de las hostilidades, ruinas por todas partes, pánico, gente tratando de salvarse bajo tierra. Me imaginaba cómo se escondían en esos pasillos oscuros tanto soldados como civiles, cómo estallaban los proyectiles arriba y abajo, mientras los que habían perdido la esperanza
Intentaban aguantar un poco más. Pero sobre todo pensaba en los rumores de que aquí, bajo tierra, se había llevado a cabo un experimento que nunca se había completado. Quizás podría encontrar rastros de ese experimento. Me dirigí hacia la izquierda. Me pareció que por allí el aire era más seco. A unos 20 metros, descubrí una puerta oxidada, medio cerrada. Detrás de ella comenzaba un estrecho túnel con escalones semiderruidos que conducía aún más hacia las profundidades. A la luz de la linterna se veían marcas en la pared, viejas inscripciones escritas en letras grandes. Me acerqué para intentar entender lo que ponía, pero casi todo estaba borrado. Mis pasos resonaban y las gotas de agua seguían cayendo en algún lugar detrás de mí. De repente, oí un ruido. Era como si alguien estuviera caminando lentamente sobre el suelo de hormigón a la vuelta de la esquina. Me quedé inmóvil y alumbré el pasillo con la linterna, pero solo vi una grieta torcida en la pared. No había nadie. Probablemente era mi imaginación, ya que sabía perfectamente que allí solo podían merodear el viento y las ratas. Cuando llegué al final del pasillo, se abrió una bifurcación. Saqué el plano que había dibujado Henry, pero me di cuenta de que ese desvío no estaba marcado. La intuición me decía que siguiera recto, pero por alguna razón me atrajo la oscura abertura de la derecha. De repente, me pareció ver huellas recientes. Me acerqué y alumbré el suelo. Una fina capa de polvo o moho estaba desplazada, como si la hubieran barrido con unas botas. Si alguien había pasado por allí recientemente, ¿quién podía ser? Decidí averiguarlo. Caminé por ese estrecho pasillo, que daba muchas vueltas. El pasillo se estrechaba y se ensanchaba, y de vez en cuando veía puertas laterales, algunas cerradas, otras abiertas. Mi linterna iluminaba trozos de tuberías, armarios oxidados y mesas rotas. En un lugar yacía una vieja máscara antigás. Al tocarla, se deshizo literalmente entre mis dedos. Pero, por alguna razón, en lo más profundo de mi corazón, sentía que esos pasillos no estaban tan abandonados. La sensación de que alguien me observaba me invadió como una ola. Mi mente me decía que solo me estaba asustando a mí mismo. Pero mi cuerpo reaccionaba de otra manera. El corazón me latía con fuerza en las sienes, las manos me sudaban e incluso el aire parecía espeso. Durante un rato deambulé en la oscuridad hasta que me topé con una imponente puerta metálica con un viejo letrero medio borrado. A la luz de la linterna, distinguí unas letras que significaban algo así como «Alto, secreto». Debajo se veía el año escrito con pintura, 1945. Sentí un extraño estremecimiento. Allí, precisamente allí, era donde quizás se habían llevado a cabo aquellos experimentos. Pero, ¿cómo era posible que la puerta aún estuviera intacta? Pegué la oreja al metal. Silencio. Intenté empujarla, pero no cedió. Necesitaba una llave o un mecanismo especial. Mirando a mi alrededor, vi un panel en la pared, probablemente una placa. Lo levanté con un cuchillo y descubrí un gran interruptor. Decidí probarlo. Aunque sonaba ridículo, quizá por algún milagro la energía de los generadores aún se conservaba. No tenía muchas esperanzas, pero apreté la palanca. Se oyó un zumbido y en algún lugar lejano silbaron las tuberías. Una pequeña bombilla parpadeó sobre la puerta. Me sorprendió y me asustó al mismo tiempo. ¿Cómo era posible que, después de tantos años, todavía hubiera energía aquí? Tiré de la puerta hacia mí. Esta vez, el pesado mecanismo chirrió y se abrió. Apareció un pasillo y una brisa húmeda me golpeó la cara. Dentro, más allá del umbral, se abría un pasillo de unos 3 metros y más allá comenzaba una sala medio inundada. Pisé una estrecha pasarela de hierro que discurría junto a la pared para no meter los pies en el agua. La linterna reveló en la oscuridad unas estructuras retorcidas. Parecían soportes metálicos con instrumentos. El aire era más frío que antes y olía a óxido y a algo podrido. De repente, al otro lado, vi una mesa llena de papeles.
Los papeles parecían secos, lo que significaba que no toda la habitación estaba inundada. ¿Quizás allí se habían conservado los registros? Caminé con cuidado por la plataforma metálica, tratando de no hacer ruido. Miré por encima del hombro porque volví a oír un extraño susurro y una respiración apenas perceptible. El agua salpicaba de vez en cuando a mis pies, como si alguien se moviera bajo la superficie. Me obligué a no mirar hacia abajo, porque si no, me habría asustado mucho. Cuando llegué a la mesa, vi un montón de hojas viejas escritas con tinta. Como sabía un poco de historia, reconocí la letra antigua de aquella época. Pero lo que más me llamó la atención fue que algunos de los papeles parecían relativamente nuevos, como si los hubieran cambiado de sitio periódicamente o alguien hubiera estado trabajando en ellos hacía poco. Cogí una de las notas y, a la luz de la linterna, empecé a leer. Se trataba de un programa de ralentización, de personas a las que querían mantener en un estado especial hasta que llegara la orden de reanudar las hostilidades. Me entró un escalofrío cuando vi los detalles. Los voluntarios seguían un curso capaz de sumir al organismo en un estado casi de sueño para aguantar un número indeterminado de años. Al final de la hoja había una nota fechada en mayo de 1945. Esperando la señal. Cada palabra golpeaba como un puñetazo. ¿Esperar la señal? ¿Aquí, bajo tierra? Ya me disponía a devolver la hoja a su sitio cuando oí un leve crujido a mi espalda. Me giré lentamente y el haz de luz de la linterna iluminó por un instante el contorno de una figura que se ocultaba tras un armario metálico. El calor en mi pecho se transformó en un corazón palpitante. No estaba solo. Llamé en voz baja, tratando de no mostrar miedo. ¿Quién está ahí? Silencio, pero estaba seguro de haber visto un movimiento. Quizás solo era una rata, pero ¿cómo puede una rata ser tan grande como un adulto? Caminé a lo largo de la pared, rodeando el armario, y casi caigo al agua. No había nadie detrás, solo se movían las sombras. Un trozo de estructura oxidada se balanceó bajo el techo y chilló como si fuera un ser vivo. Decidí que era hora de salir de allí antes de que sus propias fantasías lo devoraran. Sin embargo, su mirada se posó en un estrecho pasillo en la pared del fondo. La puerta estaba entreabierta y de ella salía una corriente de aire apenas perceptible. Una fuerza extraña lo empujaba a seguir adelante. Me parecía que estaba cerca de desentrañar todo este misterio que se prolongaba. No podía ser que todo se hubiera conservado así sin más, y estaba claro que alguien estaba al mando allí. De repente, con el rabillo del ojo, vi una sombra, casi humana, deslizarse en el reflejo del agua turbia. Grité y dirigí la linterna hacia allí, pero solo vi su figura temblorosa. Decidido a no dejar que los nervios le traicionaran, respiró hondo y se dirigió hacia la puerta. Justo al cruzar el umbral, se encontró con un pasillo estrecho con viejas lámparas colgadas de las paredes. Cuando di unos pasos, de repente, una de ellas se encendió con una luz tenue. La electricidad seguía circulando y, sinceramente, parecía diabólicamente extraño. Ahora mi linterna ya no era tan necesaria, ya que el pasillo se iluminaba por sí solo, aunque con una luz débil y parpadeante. En las paredes vi carteles propagandísticos, amarillentos y rotos por los bordes. Sus eslóganes estaban completamente fuera de lugar en el mundo moderno. Sin querer, pasé la mano por uno de los carteles y un trozo de papel cayó al suelo, deshaciéndose en pedazos. Un suave susurro rompió el silencio. Me pareció que alguien había pasado literalmente a unos metros delante de usted. Se apresuró, tratando de no perder la cautela. Al final del pasillo descubrió una pequeña habitación cuya puerta había sido arrancada de sus bisagras. Desde dentro llegaba un olor a podredumbre. La luz de la lámpara iluminaba parte del suelo y vi que allí yacía una vieja capa de soldado. Estaba polvorienta y rota, pero no parecía que llevara allí inmóvil durante décadas. Algo sobresalía por debajo y sentí una curiosidad enfermiza. Cuando me acerqué y levanté la capa, cayeron un trozo de culata de madera
y varios cartuchos cubiertos de manchas verdes de óxido. Junto a ellos vi algo parecido a un mapa o un esquema en el que había dibujados grandes círculos en la zona de las estaciones centrales del metro. Mi corazón se aceleró. ¿Alguien planeaba utilizar esos túneles para alguna operación posbélica? Apenas levanté el mapa, se oyó un gemido en la habitación, suave y prolongado. El miedo casi me paralizó. El sonido provenía de algún lugar en la esquina más alejada, donde casi no llegaba la luz. Se me puso la piel de gallina. ¿Cómo podía haber alguien vivo aquí? Dirigí la linterna y vi una figura encogida de espaldas. A simple vista, parecía un hombre con un uniforme militar desgastado del siglo pasado, con las mangas manchadas de algo. Tenía las manos apretadas contra las rodillas y la cabeza gacha. No creía en lo que veían mis ojos. Era imposible. Un uniforme así no podía conservarse en buen estado durante tantos años. ¿Y el hombre? Di un paso indeciso y la tabla bajo mi pie crujió. La figura se estremeció y se oyó una exhalación brusca, como si la criatura hubiera inspirado de golpe. Logré articular sin saber qué decir. Lentamente giró la cabeza y vi su rostro. Nunca en mi vida olvidaré esa mirada. Tenía los ojos hundidos, rodeados por una red de venas oscuras, la piel pálida, los labios agrietados, pero en ese rostro aún se podían distinguir rasgos humanos, como si alguna vez hubiera sido un chico normal. Mi corazón dio un vuelco cuando abrió los labios y susurró: ¿Qué año es? No encontré las palabras de inmediato. 2000, dije, pero luego recordé que tenía que decirlo todo con letras. Me atasté al darme cuenta de lo absurdo de la situación. Ante mí había alguien que parecía haber saltado décadas. Han pasado muchos años desde que terminó la guerra, logré decir finalmente. El hombre me miraba como un niño perdido en la noche. Intentó levantarse, pero se tambaleó y se apoyó en la pared. Vi cómo le temblaban las piernas. Murmuró: «Debo proteger», y se detuvo, como si ya no le quedaran fuerzas para hablar. No podía entender cómo había podido sobrevivir tanto tiempo en los subterráneos. Quizás era solo un loco que se había vestido con un uniforme viejo y vivía allí sin saber por qué. Pero su aspecto y la forma en que me miraba me inspiraban terror. Era como si realmente estuviera atrapado entre dos épocas y ahora estuviera despertando. Le ofrecí el agua que había traído. La bebió con avidez hasta la última gota y luego, con dificultad, dijo: «Orden, nadie debe salir. Todo debe quedarse aquí». De repente, gritó una frase en alemán, pero entendí el significado. Algo así como: «Esperen la señal». En sus ojos apareció una terrible determinación. Por un momento me pareció que se abalanzaría sobre mí, pero solo tosió y volvió a pegarse a la pared, como si le abandonaran las fuerzas. Quería preguntarle cuánto tiempo llevaba allí, pero solo negó con la cabeza y susurró: 45. Y cerró los ojos. Casi se me cae la linterna. Resultaba que él creía que aquella guerra seguía en marcha. Probablemente formaba parte de aquel funesto experimento que debía mantener a la gente en espera de órdenes. En ese momento, se oyó en el pasillo un ruido familiar de pasos. Me sobresalté al recordar que ya había sentido la presencia de alguien. El hombre se estremeció y susurró: «Han venido». Me llevé el dedo a los labios, pero era demasiado tarde. Se oyeron pasos pesados en el exterior y la luz que se filtraba desde algún lugar en lo alto se tambaleó por un instante. Me sentí atrapado. ¿Era otra víctima del experimento o alguien más peligroso? El hombre dijo en voz baja: «Tenemos que irnos». Pero antes de que pudiéramos movernos, una silueta apareció en la puerta. No podía creer lo que veían mis ojos. Era otro hombre vestido con uniforme militar, pero este parecía más limpio, y su rostro denotaba una cruel determinación. Sus ojos, a diferencia de los del soldado tendido en el suelo, ardían con locura. Levantó una vieja pistola y me apuntó. El miedo se apoderó de mi garganta.
porque el arma en su mano parecía real y cargada. Por el rabillo del ojo, vi que el soldado en el suelo intentaba levantarse, murmurando algo. El recién llegado, que había agarrado la puerta, no dijo ni una palabra. Me miró, luego a mi nuevo conocido, y en sus ojos brilló una mirada furiosa. Comprendí que nos consideraba enemigos a los dos, porque para él, tal vez, la guerra aún no había terminado. Levanté silenciosamente las manos para mostrar que no estaba armado, pero él dio un paso adelante y gritó bruscamente alguna orden. No entendí las palabras, pero sentí una amenaza. Por sus gestos, quedó claro que me ordenaba alejarme del soldado. Retrocedí hacia la puerta, tratando de mantener el equilibrio sobre el suelo de madera inestable. El que estaba tirado intentó decir algo, pero su voz se quebró. El hombre armado se abalanzó sobre él y lo agarró bruscamente por el cuello. El hombre levantó la mano convulsivamente, tratando de defenderse. Vi en el rostro del hombre armado una expresión distorsionada, como si estuviera cumpliendo una orden antigua, a cualquier precio, sin darse cuenta de lo descabellada y obsoleta que era su misión. Por un momento pensé que debía huir antes de que me dispararan, pero el miedo por ese pobre hombre me mantuvo en mi sitio. De repente, el soldado armado apuntó su pistola hacia mí y sentí que se me paraba el corazón. No sé de dónde saqué el valor, pero grité: «La guerra terminó hace mucho tiempo. No debe matar a nadie». Por supuesto, es poco probable que me entendiera literalmente. Pero vio que no iba a atacarle, que intentaba explicarme. Sin embargo, en su mirada brilló una obstinación tan firme que me quedó claro que no aceptaría la nueva realidad. Estaba atrapado en 1945. Una orden es una orden, y eso significa que todo lo que es ajeno es enemigo. Detrás, en el pasillo, volvió a encenderse una luz tenue y se oyeron pasos pesados. Ahora nos rodeaban. No podía saber cuántos eran, pero estaba claro que no eran uno ni dos. El corazón me latía como loco. El aire se volvió pesado, como si las placas del techo se estuvieran comprimiendo sobre nosotros. Un soldado armado murmuró unas palabras hacia el pasillo, y desde allí respondieron unas voces masculinas. Noté un movimiento de sombras. Mis piernas comenzaron a retroceder por sí solas, casi sin darme cuenta de lo que hacía. El que sostenía la pistola la levantó de repente y me apuntó directamente a la cabeza. Un instante pareció una eternidad. En el último momento, algo voló hacia él desde un lado. Eran objetos que habían caído de la mesa: mapas, papeles, una taza de hierro. La confusión le hizo desviarse un instante y el disparo se perdió en la pared sobre mi cabeza. El ruido en la habitación se volvió ensordecedor y sin pensarlo dos veces, corrí hacia la puerta. Salí al pasillo, de donde provenían los pasos. Por extraño que parezca, el pasillo estaba vacío. Al parecer, aquellos hombres se habían dispersado por otros pasillos. Corrí a ciegas, sin saber muy bien a dónde conducían aquellos pasillos. Las luces parpadeantes me cegaban. Por todas partes había paredes con huellas de la historia. Se oía el goteo del agua y se veían conductos de ventilación. La oscuridad se hacía más densa y brillantes destellos de miedo destellaban en mi mente. Temía que mis perseguidores abrieran fuego en cualquier momento, pero, por el momento, no parecía haber nadie persiguiéndome. Corría por los pasillos, tratando de averiguar dónde estaba la salida. A veces veía inscripciones en alemán en las puertas, la mayoría borradas. Abría un pasillo tras otro, me topaba con callejones sin salida, escombros, zonas inundadas y malolientes. Parecía que no había camino de vuelta. Después de un rato dando vueltas, llegué a una extraña habitación que parecía un pequeño dispensario. El suelo estaba cubierto de basura metálica y fragmentos de vidrio. En la pared colgaba una camilla médica con los soportes oxidados. En una esquina se veía una puerta rota que conducía a algún lugar más profundo. En la penumbra distinguí una placa medio desprendida, en la que se leía: K. Snaya P.
Odgotovka. Al parecer, era una habitación en la que preparaban a los sujetos para un procedimiento de conservación o algo por el estilo. Recordé los apuntes sobre el programa de ralentización y me estremecí. ¿Acaso detrás de aquella puerta se encontraban los aparatos que sumían a las personas en un semisueño durante años? Me acerqué sigilosamente al hueco en la pared, que quizá conducía a otra parte del complejo. A mitad de camino, el eco de un disparo detrás de mí me hizo estremecer. Luego se oyó otro disparo, un grito, y todo quedó en silencio. Las rodillas me temblaban. Sabía que esos soldados podían luchar entre ellos. Quizás alguno de ellos se había vuelto completamente loco. Quizás los que permanecían en la sombra ya se habían atacado entre ellos. O quizás era el pobre hombre que estaba sentado en la esquina el que intentaba defenderse. No podía volver atrás porque ponía en peligro mi vida. Y no podía dejar de intentar encontrar una salida, porque parecía que estaba demasiado profundo. Mirando atrás para asegurarme de que no me seguían, me arrastré por el hueco y llegué a un largo pozo con una escalera que bajaba. Arriba, por el contrario, se veía la luz, pero era tenue e inaccesible. El pozo tenía varios niveles y la escalera que subía se había derrumbado. Solo quedaba bajar. No era lógico, tenía que salir. Pero quizá en el nivel inferior hubiera otra salida. En los laberintos subterráneos a menudo hay caminos que se cruzan. Empecé a bajar con cuidado, sintiendo cómo el frío se intensificaba con cada paso. El aire era viciado y costaba respirar. Cada gota de agua que caía del techo sonaba como un trueno. Tras una decena de escalones, salía un enorme túnel lleno de escombros. Las lámparas de las paredes funcionaban a medias, y en la penumbra vi hileras de viejos paneles de control, y sobre ellos un gran letrero muy descolorido. Compartimento de conservación lenta. Ya no me cabía ninguna duda de que había llegado al centro del experimento. Al pasar junto a los paneles, observé que algunos indicadores seguían encendidos. Mi mente se negaba a creer que el sistema pudiera estar en funcionamiento después de tantos años. Pero era evidente que, gracias a alguna fuerza o reserva de energía, seguía funcionando. En algún lugar chirriaban relés y válvulas golpeaban suavemente. Todo parecía un fantasma de la guerra que había cobrado vida y no se daba cuenta de que su tiempo había pasado. De repente, oí un fuerte estruendo en el extremo más alejado del túnel. Me pegué a la pared, apagué la linterna y me quedé inmóvil. El estruendo se repitió. Era como si se hubiera abierto una enorme puerta metálica. Al cabo de unos instantes, unas sombras se proyectaron en el túnel, iluminadas por el parpadeo rojo de las luces de emergencia. Me di cuenta de que eran varias figuras, tal vez 2 o 3 personas. Se movían con precisión y coordinación, como una patrulla. Uno de ellos llevaba un rifle largo con la bayoneta calada. Comprendí que esos soldados seguían activos y, al parecer, continuaban cumpliendo sus órdenes, patrullando los pasillos. Quizás se encontraban en un estado de hibernación y de alguna manera se habían despertado. O tal vez habían permanecido en un estado de semisueño durante décadas, mientras los sistemas automáticos les proporcionaban algún tipo de alimento. Me quedé quieto, tratando de no delatar mi presencia. El corazón me latía tan fuerte que temía que lo oyeran. Uno de los soldados se detuvo muy cerca, literalmente a unos pasos. Pude ver su rostro a través de la tenue luz, demacrado, con las mejillas hundidas y los labios agrietados. Pero en sus ojos se leía un brillo fanático. Olfateó el aire, como un animal que sigue un rastro. Me acurruqué contra el panel, rezando para que no me vieran. Dentro de mí crecía el terror de que, si me encontraban, me matarían sin dudarlo. Para ellos, yo era un enemigo que había violado el régimen de espera. Los soldados se quedaron allí un rato más y luego siguieron avanzando por el túnel. Esperé a que sus pasos se apagaran y solo entonces me atreví a exhalar. Temblaba por la adrenalina. Tenía que salir de allí antes de que esos locos regresaran.
Me dirigí en dirección contraria y pronto me topé con una puerta lateral, medio derrumbada por los escombros. Tras pasar a través de la estrecha rendija, me encontré en una pequeña habitación con criocámaras, no se me ocurre otra palabra, dispuestas alrededor del perímetro. Cada una era un armario metálico con un intrincado mecanismo en la puerta y una ventanilla de cristal a través de la cual se veía el interior. Algunas estaban abiertas y vacías, pero otras permanecían cerradas. Me acerqué a una de las cámaras cerradas y se me erizaron los pelos de la nuca. En el interior, bajo un grueso cristal, se veía a un hombre con un uniforme militar de la época casi intacto. Parecía estar durmiendo, con el rostro pálido y los párpados cerrados. Tenía las manos cruzadas sobre el pecho, como si descansara plácidamente. Debajo de la cámara brillaba débilmente un indicador. Miré la placa y vi la fecha. Activado en abril de 1945. Por mi cabeza pasaron imágenes. Estas personas, voluntariamente o por orden, se habían metido en estas cápsulas para ralentizar su vida, esperando el momento en que las llamaran para continuar con su misión. Pero, ¿por qué? ¿Y para qué? Sentí un deseo irracional de abrir la cámara para asegurarme de que no era una ilusión. Mi abrigo rozó la palanca y se oyó un silbido procedente del interior. Retrocedí horrorizado al darme cuenta de que había accionado el mecanismo accidentalmente. Un segundo después, la ventanilla se empañó, los indicadores parpadearon y la cámara comenzó a despresurizarse. Esa persona, si aún estaba viva, pronto se descongelaría. Me sentí mal. No quería liberar a otro fanático loco, pero no sabía cómo revertir el proceso. El miedo me invadió y comprendí que en cualquier momento podía aparecer una patrulla. Vi otra puerta en la esquina, con la esperanza de que le llevara lejos de aquella pesadilla. Pero tan pronto como di un paso hacia allí, oí un leve chirrido procedente de la cámara que había activado sin querer. No pude resistirme y miré. El cristal se abrió ligeramente y salió una nube de vapor blanquecino. El hombre levantó los párpados y noté cómo se le movían las pupilas. Respiró superficialmente y, al parecer, movió los dedos. Se me heló el corazón al pensar que volvería ya a encontrarme con alguien que creía que la guerra seguía rugiendo fuera. Corrí hacia la puerta, luchando contra el deseo de mirar atrás. En cuanto crucé el umbral, oí un leve gruñido, como de animales salvajes, y luego el sonido de una máscara de oxígeno que se arrancaba. Corrí por el pasillo, iluminado por la luz de emergencia. En las esquinas había carteles y montones de papeles. En algunos sitios vi emblemas que recordaban a antiguos símbolos. Todo en el interior gritaba que allí estaba sucediendo algo antinatural que convertía a las personas en muertos vivientes. Arriba debían de haber terminado los combates, la vida había seguido adelante, y esos desgraciados se habían quedado esperando una orden que ya nadie iba a dar. Pero, al parecer, algunos de ellos se habían despertado o no habían llegado a dormirse del todo. Quizás mantenían esos sistemas y seguían creyendo en una victoria mítica, luchando contra cualquiera que entrara. El pasillo me llevó a una sala espaciosa, algo así como un almacén o un taller. Las filas de estanterías se perdían en la penumbra. Vi enormes cajas marcadas con antiguos símbolos militares. Algunas estaban abiertas y se veían piezas de armas y raciones de guerra. Sintiendo mucha hambre y sed, rebusqué en una de las cajas, pero todo estaba podrido e inservible. Me di cuenta de que no aguantaría mucho tiempo en esos laberintos. Tenía que salir de allí urgentemente. De repente, oí voces. Una conversación en voz baja en alemán. Eso significaba que había alguien muy cerca. Me escondí detrás de una estantería y apagué la linterna. 2 soldados con uniformes igualmente viejos y rostros pálidos pasaban entre las cajas. Uno de ellos llevaba un pico y el otro un pequeño foco. Buscaban algo o intentaban abrir otra caja. Quería escuchar su conversación, pero solo entendí algunas palabras. Repetían: reserva, orden, esperar.
Sus rostros mostraban la determinación de fanáticos, como si no entendieran que el tiempo se había acabado hacía mucho. Como sombras vivas del pasado, se aferraban a viejas órdenes e ideologías. Uno de ellos levantó de repente el foco y un haz de luz brillante recorrió las estanterías. Me quedé inmóvil, pegado a la estructura metálica, sabiendo que tenía que escapar de alguna manera. De repente, algo crujió detrás de mí. Quizá un ratón, o quizá fui yo quien tocó una caja. El ruido sonó demasiado fuerte. El soldado se giró al instante. Vi cómo se le dilataban las fosas nasales y cómo se le salían los ojos de las órbitas. Le gritó algo al segundo, que agarró un rifle. Comprendí que no tenía sentido quedarse. De todos modos me descubrirían. Eché a correr a lo largo de las estanterías, esquivando su luz. Se oyeron gritos y pasos pesados que resonaban en el suelo metálico. Me seguían con determinación. Me escondí entre las filas de cajas rotas y salté por encima de montones de basura. El corazón me latía con fuerza, como si quisiera salirse del pecho. Por el suelo había piezas viejas que se enganchaban en los zapatos. Una vez casi me caigo al engancharme en un trozo de viga de hierro y me pareció que en ese momento se levantaba una puerta detrás de mí. Seguí corriendo a toda velocidad. Me zumbaban los oídos y tenía la boca seca. Sabía que si no salía de allí, me convertiría en otro esqueleto sin nombre en esos túneles. Por fin vi una trampilla lateral con una escalera destartalada que conducía a algún lugar más arriba. Sin pensarlo 2 veces, me metí allí. La escalera conducía a un estrecho pasillo vertical, parecido a un pozo. Trepé agarrándome a los travesaños de hierro, resbalando a cada paso como si fuera hielo. Desde abajo llegaban voces, órdenes furiosas, y los rayos de un proyector recorrían las paredes, tratando de encontrarme. Varias barras se rompieron cuando las pisé, y casi caigo. Pero, reuniendo todas sus fuerzas, continuó trepando. Parecía que ese tramo era interminable. Paso a paso, chirrido a chirrido, finalmente llegué a una pequeña plataforma. Allí, para mi suerte, encontré un túnel que se desviaba ligeramente hacia un lado. Avancé a ciegas, sintiendo constantemente vibraciones bajo los pies. Tal vez los soldados seguían intentando alcanzarme. El túnel daba vueltas, y de repente me topé con un derrumbe. Parecía que el paso estaba bloqueado, pero por encima, a través de las grietas en el ladrillo, se filtraba una débil luz diurna. Una esperanza se encendió en mi corazón. Empecé a apartar desesperadamente piedras y escombros, tratando de abrirme al menos un paso. Me dolían los hombros, los pulmones ardían por la falta de aire, y el corazón latía con tanta fuerza que me tapaba los oídos. Atrás ya oía pasos que se acercaban. Habían encontrado el camino hasta allí. Empujaba las piedras, abriéndome paso, cuando una bala impactó en la pared sobre mi cabeza. El impacto hizo que se desprendieran trozos de roca y caí boca abajo. Oí un grito detrás de mí. Al parecer, los soldados no tenían intención de dejarme escapar. Otra bala silbó al rebotar en una piedra. Por milagro, logré arrastrarme hasta un saliente y continué despejando frenéticamente los escombros. El corazón me latía a punto de salírseme del pecho. Ya casi no sentía los dedos, estaban cubiertos de sangre y polvo. Por fin, una luz solar brillante apareció en el hueco, fría, pero real. Me apreté a través del agujero, raspándome los codos y los costados con las piedras ásperas, y salí a trompicones, directamente al patio semiderruido de algún edificio antiguo. Las puertas y ventanas estaban cubiertas de hiedra. Me derrumbé de rodillas, tragando aire fresco. La cabeza me daba vueltas, pero sentía la vida, la libertad. A mi espalda quedaba aquel horrible laberinto lleno de soldados dormidos, enloquecidos, conservados en instalaciones arcaicas. Tenía la sensación de haber pasado toda una eternidad bajo tierra, aunque quizás solo habían pasado unas horas. Me levanté e intenté mirar a mi alrededor. El sol se estaba poniendo. El cielo se había teñido de un tono rosáceo. Entonces oí un ruido detrás de mí.
Alguien estaba hurgando en el agujero por donde había salido. Una mano apareció en la superficie, con los dedos agarrados con fuerza al borde del agujero. Vi la piel cenicienta y la manga de un uniforme viejo. Dentro, todo estaba destrozado. Comprendí que al menos uno de mis perseguidores quería salir. Y entonces me di cuenta. Si esos fanáticos salían a la luz, podían causar mucho daño. Pero yo estaba demasiado agotado y no tenía ningún arma. Miré a mi alrededor desesperadamente en busca de algo. Mi mirada se posó en una viga metálica oxidada que yacía junto a la pared. La agarré, corrí hacia el agujero y golpeé con todas mis fuerzas el frágil ladrillo, haciendo que se derrumbara. Golpeé una y otra vez hasta que el agujero se derrumbó, sepultando la mano de mi perseguidor. Se oyó un crujido espantoso y un grito que se ahogó bajo los escombros. Retrocedí, dejando caer la viga, con un sabor a hierro en la boca. En algún lugar en lo profundo del túnel se oyó un rugido furioso, seguido del sonido de los ladrillos derrumbándose. El polvo llenó el aire y, al parecer, la abertura estaba completamente tapada. Ahora ya nadie podría salir. Di unos pasos hacia atrás, con las piernas temblorosas. Ante mis ojos se alzaba una visión. Soldados atrapados en 1945, resucitando de sus celdas, custodiando los pasillos, disparando a cualquiera que se atreviera a acercarse a ellos. Y aquel pobre chico que encontré primero, quizá no quería matar a nadie, pero sus compañeros eran despiadados. Me revolvió el estómago pensar que, en esencia, yo los había enterrado allí. Pero quizá fuera mejor así, al menos hasta que otros exploradores volvieran a abrir los túneles. Me alejé tambaleándome, sin saber dónde estaba. Callejones estrechos, vallas viejas, matorrales. Finalmente, llegué a una calle más o menos familiar. Un hombre con un perro se acercaba a mí y me miraba como si estuviera loco. En ese momento, sentí el gran contraste entre la realidad diurna y el infierno que se escondía bajo la ciudad. La gente vivía su vida, iba al trabajo, reía, amaba. Y, literalmente, a pocos metros bajo sus pies, se escondía todo un mundo de fanáticos incapaces de reconocer el fin de la guerra y dispuestos a salir a la luz en cualquier momento para continuar con su locura. No sé cuánto tiempo estuve vagando por las calles. Me tambaleaba, la gente se volvía a mirar. En un momento dado, me senté en un banco del parque y miré al cielo tranquilo. En mi cabeza seguía resonando la idea. Siguen ahí. En esos túneles hay energía. Hay viejas instalaciones que pueden despertar a nuevos soldados del pasado. Y no entienden que el mundo ha cambiado. Siguen soñando con las órdenes de aquella época. Para ustedes, todos somos enemigos a los que hay que destruir. Imaginé lo que podría pasar si alguien abriera la puerta correcta o activara las cámaras que quedaban. Un escalofrío me recorrió la espalda. Quizás debería haber avisado a las autoridades, pero ¿quién me iba a creer? Dirían que era una historia descabellada sobre gente del pasado, una tontería. Además, no sabía las coordenadas exactas. Me había liado demasiado. Al final, simplemente me fui de Berlín unos días después. El informe que tenía que escribir quedó sin terminar. Cada vez que me sentaba a describir lo sucedido, me temblaban las manos. Por las noches me despertaba con pesadillas en las que recorría los mismos pasillos. Oía pasos y veía los rostros pálidos de los soldados, fantasmas que vivían en la oscuridad. A veces pienso que debería volver e intentar revelar la verdad al mundo, pero basta con recordar los disparos, la terrible determinación en sus rostros, para darme cuenta de que no soportaría volver allí. Por eso estoy escribiendo estas líneas. Les ruego que, si alguno de ustedes, curiosos viajeros o excavadores, se anima a buscar esas catacumbas, estén preparados para encontrar algo que se ha quedado congelado en el tiempo. No es un fantasma, ni una ilusión. Son personas vivas que ya no tienen cabida en nuestro mundo, pero no lo entienden. Su mente se quedó atrapada en 1945, cuando la última orden
fue defender la posición a toda costa. Y lo harán. Están dispuestos a morir y a matar por esta idea fantasmal. No sé si alguna vez se restaurarán esos túneles o si las autoridades encontrarán los restos del equipo. Quizás alguien ya lo haya encontrado y haya ocultado silenciosamente esta información, pero siento un escalofrío cada vez que veo en los canales de noticias referencias a derrumbes accidentales en los barrios antiguos de Berlín. Porque detrás de cada derrumbe puede esconderse un intento de salir a la superficie de esa guerra que se prolongó hasta el infinito. Por muy fuerte que sea el progreso, siempre habrá una grieta que conduzca a la oscuridad del pasado. Y allí, en esa oscuridad, aún esperan personas cuyo fanatismo juramentado ha superado incluso al tiempo. A veces, por las noches, sueño con pasillos en los que resuenan el eco de unos pasos. Veo en ellos las sombras de soldados que se vuelven lentamente hacia mí, apuntándome con sus rifles oxidados, pero no hay piedad en sus ojos. Me ven como a un extraño. Su misión es inagotable, porque nadie les ha dicho que deben detenerse. Y en el último segundo, antes de que suene el disparo, me despierto empapado en sudor frío y siento cómo late con fuerza mi corazón. Estoy vivo, porque logré escapar. Pero la conciencia de que alguien sigue sirviendo a una idea que hace tiempo que murió, vagando en las sombras de los subterráneos, eso no me da paz.